Sí, hola, muy buenas noches a todas, todos. Un saludo pues a cada uno, ¿no? Primero festejando el triunfo del pueblo de Colombia, un triunfo realmente importantísimo, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por la oportunidad de darnos de hacer esta presentación. Indicarles que eh, algunos formamos parte de lo que es el grupo de trabajo de Claxo, que es una instancia internacional cuya base fundamental me parece que está en México. Pero este grupo de trabajo, es decir, Claxo es una instancia latinoamericana, una conferencia latinoamericana digamos, en el área social, ¿no? Claxo. Pero en esta área también tiene algunas, digamos, algunos grupos de trabajo. Y un grupo de trabajo de salud, en la que formamos parte, yo formo parte ya hace algunos años, ¿no? Esta vez se ha llevado a cabo la 9ª conferencia de Claxo en México. La anterior vez fue en la Argentina. Y son pues conferencias y la participación de miles de personas, ¿no? No sé realmente cuántas personas estaban, me he olvidado, pero si digo 5.000 es poco, debe ser mucho más, el doble tal vez. En el campus universitario de la Universidad Nacional de México, no sé si algunos de ustedes conocen, pero es una ciudadela enorme, muy grande, de tal manera que hay que desplazarse en buses especiales que tienen para recorrer el interior de ese campus universitario. Felizmente, el grupo de trabajo estuvimos bastante en un área más o menos cercana a la parte central, entonces hemos podido de alguna manera asistir a algunas reuniones porque todas eran importantes. Entonces, cuando nos invitaron a la 9ª conferencia, la anterior vez en la de la Argentina yo intervine con un tema regional, estaba en el organismo andino, entonces aproveché de incorporar un tema regional. Pero en esta oportunidad vimos por conveniente presentar un ensayo, un ensayo y en el cual he tenido el gusto y más bien más que el apoyo, la conducción de Juan Carlos Delgadillo y de el doctor Jorge Genio, ¿no? Entonces, hemos presentado un ensayo que titula La interculturalidad en la política pública de salud en Bolivia, una mirada desde el nivel central del Estado. Y la idea ha sido, no es evaluar la política pública, sino hacer un ensayo sobre cuál es el estado de situación actual respecto de la interculturalidad en la política pública, digamos, sanitaria en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿podría compartir la pantalla para ir presentando? ¿Lo puedo hacer directamente o me tienen que compartir? Está para compartir, hágalo directamente, doctor. Ya. Qué bonito nada más. Ahí está, se ve, ¿no ve? Se ve, ¿no ve? Ya, entonces, Sí, ya se ve. sí, esta ha sido reitero, es un ensayo. Todavía nos falta terminar, pero la parte central está. Y este ensayo hemos trabajado también con, aparte de la elaboración teórica, la entrevista a algunas personas, algunos colegas, amigos, compañeros, que sabemos que tiene experiencia en el transcurso de digamos, de la construcción de lo que es la política SAFSI. Han intervenido de manera directa o están actualmente en niveles de gestión. Entonces, esto es, ¿no? Entonces, los aspectos metodológicos, ¿no ve? Entonces, en realidad lo que hemos hecho es observar críticamente la implementación de la interculturalidad en salud como principio de la salud familiar comunitaria intercultural bajo 3 aspectos, ¿no? O 3 preguntas.
si se ha implementado o no la interculturalidad en salud. Segundo, ¿cuál es la situación actual? Si hay avances, distorsiones, retrocesos, y cuáles son los desafíos, ¿no? Reiterar que no pretendemos hacer una evaluación de lo que, digamos, del grado de implementación, sino más bien es un intento, como decimos, para empezar a trabajar, adentrarse en el problema, en el análisis de la operativización de la ideología, discursos, propuestas de la medicina social y la salud colectiva, ¿no? Entonces, reiterar que no tiene el objetivo de hacer una evaluación ni calificar, sino acercarnos al estado de la situación actual. Entonces, solamente una lámina para recordar cómo ha sido. Estas láminas han sido las que he presentado en un grupo de trabajo, no les he explicado. Uno de los paneles ha sido el tema de digamos, he estado dentro del grupo de trabajos con poblaciones indígenas, los derechos sociales de los indígenas, etc. Pero el tema de la interculturalidad en salud, en realidad, fuimos los únicos que presentamos. Tuve la oportunidad de presentar junto con un compañero ecuatoriano, un sociólogo, que trabaja el tema de las poblaciones indígenas. Por tanto, el trabajo de interculturalidad lo ha avanzado, pero no tenía la mirada desde el área de la salud, porque obviamente es un trabajo muy amplio. Y un colega peruano de la Universidad del Altiplano, que en realidad ha presentado la base de su tesis que está trabajando, ¿no? Sobre el tema de digamos, el derecho a la salud, propiamente en las poblaciones indígenas. Un acercamiento digamos, desde el punto de vista del Estado, a lo que significa los derechos sociales de los indígenas. De tal manera que hemos complementado, para decir. Entonces, por eso es que este es un esquema, como para explicarle a ellos, ¿no? Indicando que en la construcción que nos hemos hecho desde la movilización social, etcétera, pero luego del triunfo electoral, lo que nos ocupa a nosotros es el diseño de la política de salud con el eje central del derecho a la salud, ¿no? Es decir, el 2006, ya en el plan de campaña que hicimos para la elección de Evo, para diciembre del 2005, incorporamos, ya teníamos un perfil de diseño, pero ya en el ministerio diseñamos la política de salud. Pero el eje central fue el derecho a la salud y tomando nota de las determinantes sociales de la salud. Entonces, con este criterio y ubicando el contexto en que estábamos, incorporamos la interculturalidad como parte de ese derecho. Entonces, desde el comienzo ya formamos parte por la experiencia que teníamos en la gestión que tuvimos en el Servicio Departamental de Salud o en otras instancias. Entonces, tanto la lectura que hicimos era la gente acudía a la medicina tradicional, nos dimos cuenta que ello, habíamos implementado algunos cursos de interculturalidad en salud desde el Servicio Departamental de Salud de La Paz, y también hicieron un curso en Potosí. Y luego diferentes experiencias en el terreno, ¿no? Entonces, en función de aquello, hicimos el plan de gobierno y elaboramos la política SAMSE. Luego tenemos la aprobación de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Constituyente y la aprobación, donde incorporamos el sistema único y se incorpora la medicina tradicional, ¿no? Estoy reduciendo. Luego la creación del Viceministerio de Medicina Tradicional, y un tema importante, la residencia médica SAMS. Entonces partimos el ensayo con la idea de qué es la interculturalidad, y tomamos una reflexión que hace Viaña en uno de sus documentos, que dice para Viaña, la interculturalidad en su uso crítico busca hoy una intervención en paridad entre subalternos y grupos dominantes, ¿no? Es decir, es el tema, ¿no? Que la interculturalidad, para
como eje, digamos, importante, transversal, fundamental. En realidad, la interculturalidad busca la intervención en paridad entre subalternos y dominantes en ese momento y que hoy continúa siendo, ¿no es cierto? Y abre un nuevo tipo de constitucionalismo y de proceso democrático. Es decir, no es solo reconocer los usos y costumbres de los pueblos indígenas, sino abre un nuevo tipo de democracia con elementos de democracia directa, ¿no es verdad? Y termina en algo importante que dice, no es suficiente la convivencia, porque a veces entendemos que están los indígenas, están los campesinos, y entendemos, comprendemos y hasta los aceptamos, ¿no es cierto? Entonces no es suficiente la convivencia, la tolerancia o la coexistencia con el otro, sino que es imperativo construir juntos reglas de igualdad ciudadana. Entonces, con estos criterios que son centrales, partimos de la idea de 4 elementos, es decir, la paridad significa una horizontalidad económica, social y cultural. Entonces, segundo, la articulación de formas de tomar decisiones, ser, conocer y hacer. Incorporamos los indígenas, los afros y otros grupos que hay en otros estados. Luego, la inversión de la correlación de fuerzas entre dominantes y subalternos y la construcción colectiva de reglas, ¿no? Entonces, reiterando que la interculturalidad no solamente observa el diálogo entre diferentes, sino las condiciones en las que entran y las condiciones en las que salen, supera una idea romántica del diálogo en paz y armonía y plantea una interculturalidad emancipadora. Esto es importante, ¿no? Reiterar la interculturalidad emancipadora. Entonces, si nosotros entendemos que la política SAFSI entiende la interculturalidad como emancipadora, no solamente la aceptación del otro, sino que es la incorporación en todo el ámbito democrático y de la construcción de una nueva sociedad, donde no se trata exclusivamente de entender que hay otros, sino de construir junto con los otros una nueva ciudadanía. Entonces, apunta que el ejercicio de derechos debe dirigirse a generar las mismas condiciones para todos, apunta a la articulación complementaria entre medicina y con la población, apunta a fortalecer a los debilitados, a la medicina tradicional, y en la construcción colectiva apunta a la participación social de la población en la toma de decisiones. Entonces, este es el tema, ¿no? Entonces, no voy a leer todo, ya lo conocemos, pero es importante reiterar que para la política SAFSI la interculturalidad es la complementariedad y reciprocidad entre las personas, familias y comunidades con las mismas posibilidades de participar y ejercer sus sentires, conocimientos y prácticas, para reconocerse y enriquecerse en una interacción armónica, horizontal y equitativa con la finalidad de obtener relaciones simétricas de poder en la atención y toma de decisiones en salud, ¿no? Entonces, estas decisiones y esta estructura, que seguramente la podemos revisar y mejorar, pero bueno, digamos, es un avance sumamente importante y que está dentro de lo que significa el decreto, los decretos que están sosteniendo a la política SAFSI. Y entonces partimos de 2 preguntas, ¿no? Podríamos afirmar que el nivel ideológico o conceptual, la SAFSI entiende la interculturalidad como un mecanismo emancipador de los pueblos, ¿sí? O sea, no es una interculturalidad per se, sino como una política emancipadora. La pregunta es si ha sido aplicada esta lógica. Y para responder hemos trabajado 2 ámbitos. Si existen condiciones para aplicarla, y segundo, si existen claridades sobre los elementos para su concreción. Existen claridades de los directivos anteriores y actuales sobre elementos para su concreción. Entonces, sobre la pregunta si existen condiciones para la aplicación, hemos trabajado los siguientes elementos. El compromiso político, la transformación de la estructura administrativa del Estado, tercero, los recursos humanos,
Y cuarto, los instrumentos operativos. Entonces, cuando hablamos de compromiso político, nos referimos al posicionamiento ideológico del Estado, de las autoridades técnicas, para avanzar en la legislación de la interculturalidad hacia la implementación de una interculturalidad emancipadora. Segundo, la transformación de la estructura del Estado, que exige un cambio en la lógica de administrar el Estado, que permita la generación de nuevas líneas de trabajo destinadas a fortalecer la medicina tradicional y saberes populares y a contextualizar los servicios de salud y profundizar la articulación complementaria. Respecto de los recursos humanos, que deberían tener enfoque intercultural, exige que los recursos humanos en salud, tanto profesionales como equipo técnico, respondan al contexto nacional y que deje de lado su enfoque biomédico, asistencial, excluyendo los saberes, conocimientos de los otros y el que asume el enfoque de las determinantes sociales de la salud. Y respecto de los instrumentos operativos, hemos abordado un cuarto tema, es decir, se exige que el Estado genere instrumentos que puedan aplicarse en terreno, es decir, instrumentos generados a partir de experiencias locales con el fin de pasar de la teoría a la acción. Entonces, reiterando que no se puede implementar algo solo con ideas, sino que se implementa con herramientas. Entonces, sobre estos, digamos, sobre el tema de las condiciones, trabajamos los cuatro temas, y respecto a las claridades sobre los elementos para su concreción. Hemos trabajado 5 ámbitos. Uno, la profundización de competencias interculturales en el personal de salud ya insertado en el sistema de salud. Es decir, trabajamos el tema de la complementación o profundización de competencias destinadas a interactuar horizontalmente con la población y con otras medicinas. Un segundo aspecto, las adecuaciones culturales de los servicios de salud. Es decir, la contextualización es que busca mejorar la oferta de servicios a partir de su adecuación a las características sociales y culturales de la población. Un tercer elemento, el fortalecimiento de la medicina tradicional, que es la consolidación o vigorización de la medicina tradicional para su interacción horizontal con la medicina biomédica. En este proceso no se puede garantizar relaciones de igualdad a igual entre prestadores, de igual a igual entre prestadores. Un cuarto aspecto referido al desarrollo de procesos de articulación complementaria entre medicinas, es decir, la disminución de debilidades, fortalecimiento de potencialidades que permita el trabajo conjunto con diálogo, aceptación, reconocimiento y valoración mutua. Y sobre la participación de la población en la toma de decisiones sobre la interculturalidad, que significa la participación de la población organizada en la toma de decisiones sobre el qué hacer de la interculturalidad en salud y en las determinantes sociales de la salud. Entonces, habíamos visto bajo qué criterios hemos abordado este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado de situación? La primera condición referida al compromiso político, indicamos, ¿no? Entonces, nos parece que el compromiso político hoy se reduce a temas discursivos. La interculturalidad resulta ser más un tema ornamental y políticamente correcto, entre comillas, ¿no? Esto nos parece que el compromiso político actual se reduce a temas discursivos. Segundo, el posicionamiento político hacia la interculturalidad es formal, nominal por parte de las autoridades sanitarias, e incluso en algunos casos ni existe un posicionamiento respecto a ello, especialmente en los técnicos. O sea, para ello es lo mismo seguramente tomar una muestra o una atención, digamos, en rehabilitación, sin considerar los aspectos interculturales. Tercero, no se refleja, estas son las conclusiones que vamos llegando, no se refleja en la construcción de normas conexas complementarias a las ARSI, destinadas a todo el sistema de salud, ¿no? Si bien existe lo que más se ha avanzado es en la normativa para la medicina tradicional, pero no sustancialmente en la normativa para transversalizar la interculturalidad. Es decir, hay muchas, aproximadamente 14
12 a 14 normas que se han aprobado a nivel nacional y a nivel sectorial. Sin embargo, no hay un avance sustantivo para transversalizar la interculturalidad en el sistema de salud. Es más, en la Ley del Sistema Universal de Salud, la que se ha aprobado en el 2019, puesta en vigencia el 19, tanto la interculturalidad como la medicina tradicional se han tratado de manera tangencial. Pero nosotros creemos que el Sistema Universal de Salud que tenemos, que se ha aprobado, no refleja la SAPS. Ojo que se admite discusión, ¿no? Segunda condición, la transformación referida a la transformación de la estructura administrativa del Estado. Si para que haya interculturalidad como una transversal, si se ha transformado la estructura administrativa del Estado. Entonces nos parece que no existe transformación administrativa al interior del Ministerio de Salud. Sus procesos y normativas se siguen acomodando en el Estado colonial. Si nosotros vemos, el Ministerio sigue teniendo, y ha empeorado porque ha aumentado o sea, hay 3 viceministerios en salud, antes había uno solo. Sería muy interesante, pero que los 3 haya un equilibrio y que la transversal intercultural esté entre los 3, incluso con deportes. Sin embargo, la transformación que han hecho no refleja la lógica de la interculturalidad, e inclusive la medicina tradicional, ese viceministerio que había antes, la han puesto en un nivel de dirección. Y yo digo, personalmente, no es tanto en qué nivel está, aunque es una señal pues, muy importante el reducir a un nivel de dirección, pero que además está muy lejos de cualquier decisión. Además de reducirla, depende de promoción, como que si la medicina tradicional solo sirva para la promoción, y luego no hay una visibilización de los hechos que tienen que incorporar. Es más, a veces se ha reducido, en esencia, se ha reducido en el presupuesto y en la forma de abordar la medicina tradicional a un programa, ¿no es verdad? Y entonces es grave. Segundo, el plan sectorial no refleja nada de la lógica de la interculturalidad en salud, fragmenta la salud y prioriza lo asistencial. Y un tema importante, es decir, el pago de viáticos, de pasajes y de viáticos, generalmente está estructurado en función de instituciones o de personas dependientes, en general. Y ocurre que los médicos tradicionales no son pues empleados, ¿no? Y entonces no necesariamente van a poder asistir a una reunión de médicos tradicionales en el área rural, etcétera, ¿no? Es decir, la estructura administrativa del Estado no ha cambiado. Tercero, respecto de los recursos humanos con enfoque intercultural, el mayor avance que nosotros vemos se ha tenido al inicio fue la implementación de la residencia médica SAPS, que ha permitido generar médicos con competencias y sensibilidad para la implementación de la interculturalidad en salud. Lastimosamente, esta residencia actualmente está mermada. Es decir, cada año está ingresando creo que no llega a 10 nuevos residentes. Y lastimosamente, cuando el plan era justamente invadir, impregnar, ¿no es cierto?, a todo el sistema sanitario, y hoy ocurre que está totalmente disminuido. El otro tema es que si bien al inicio solo fue dirigido al personal médico, al momento no se ha modificado en absoluto, de tal manera que no se han incluido enfermeras, auxiliares y otros. Y el otro tema, no se ha incidido decididamente en las universidades para que incorporen o reorienten sus currículas hacia la interculturalidad en el pregrado, ¿no? Esto es. Y si bien existe el esfuerzo de subsanar y de hacer cursos para el personal referido a la SAPSI, no es suficiente, porque es un curso absolutamente teórico y no significa mucho, porque la interculturalidad es práctica, pues, ¿no? También es práctica, y mucho práctica. La cuarta condición,
cuál es el estado de situación, ¿no? La cuarta condición, los instrumentos operativos. Vemos que la mayoría de los instrumentos operativos se reducen ya sea a la promoción de la salud en su mecanismo de movilización social o pobremente a la medicina tradicional, porque los instrumentos operativos para la interculturalidad y en salud son muy limitados, ¿no? Están limitados a los protocolos de atención materna neonatal y al protocolo de atención de las ITS y cáncer cervicuterino. Luego hacia la articulación y complementariedad entre las medicinas. Y las tres, lastimosamente, los protocolos y lo que se ha avanzado no han continuado siendo orientados y se exijan resultados, de tal manera es que en realidad no existe un seguimiento a estas tareas, ¿no? Entonces la situación es aún más preocupante, pues los pocos instrumentos que exigen no están socializados y por tanto no son usados suficientemente, ¿no? Esto es así. Ahora, la situación, ¿cuáles son los elementos para la concreción de la interculturalidad? Uno, respecto de la profundización de competencias interculturales en el personal de salud ya insertado en el sistema de salud, indicamos que si bien la residencia en salud familiar comunitaria y los especialistas formados desarrollan las competencias interculturales, en general el Estado no asume dicho proceso de manera decidida y vigorosa, hecho que se ha profundizado con la pandemia, ¿no? Hay ONGs que están aplicando de mejor manera o de manera más preocupada, puede ser interesada o no, pero que están utilizando o aplicando la interculturalidad. Respecto a la adecuación cultural de servicios de salud, es cierto que hay esfuerzos de los prestadores de primer nivel de atención. Sin embargo, hay debilidades en entender que no se trata de un solo tipo de contextualización, sino de diferentes tipos de contextualizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de hacer un protocolo, para la atención intercultural, digamos, para los aymaras, sino que se trata de hacer más de un protocolo, porque los amazónicos tienen otras maneras de entender, de aprender, no de entender, sino de construir, ¿no es verdad? Y por ello mismo, tampoco se trata de hacer 36 protocolos, pero sí hacer protocolos diferenciados, ¿no? Y también se confunde la idea de adecuación con la idea de incorporar a la medicina tradicional dentro de los establecimientos de salud del sistema, que en muchos casos resulta en una inclusión subordinada de esto. Es decir, se acepta a la partera o al médico tradicional, pero de manera subordinada, ¿no? No es que esté en el mismo nivel o en consideración aceptable. Como vemos sobre los elementos necesarios para la concreción de la interculturalidad. Uno, el fortalecimiento de la medicina tradicional. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Se ha avanzado en 12 normativas importantes, como el reconocimiento de la medicina tradicional en la Constitución Política del Estado, que es muy importante, y su incorporación al sistema de salud. Segundo, la política de SAPSI. Y tercero, la ley del ejercicio de medicina tradicional. Digamos, son los tres elementos más importantes, dos importantes, la Constitución y la ley del ejercicio de medicina tradicional, y en el ámbito sanitario es la política SAPS. Una tarea importante fue el registro de prestadores tradicionales y la conformación de consejos de medicina tradicional, que fue realizado con la idea de institucionalizar o darle legalidad a los médicos tradicionales, que es la norma, ¿no es cierto? Que es la exigencia del Estado, pues, ¿no? No necesitan estar certificados o tener algún documento que el Estado avale que es médico tradicional. Sin embargo, a veces se toma eso como un tema más bien de derechos de cobro. Y los más aventajados han sido los naturistas ubicados en las áreas periurbanas, de verdad, pero no necesariamente los médicos tradicionales.
Entonces, el otro tema es que la dinámica impulsada por algunos grupos de medicina tradicional, generalmente urbanos, periurbanos, ha debilitado el trabajo sistemático, particularmente en las ciudades, ¿no? Entonces, se suman las dificultades que debe acomodarse a los cánones administrativos de la un Estado colonial. Y el otro tema es el desarrollo de procesos de articulación complementaria entre medicina, y se ha concentrado en realidad en la inclusión de prestadores tradicionales en los establecimientos de salud en tres sentidos. Uno, como trabajador asalariado, que ya conocemos cómo es, lo cual ha significado que se asuman los cánones y parámetros biomédicos, como el control de asistencia o el control de producción de servicios. Y bueno, no existen formas de verificar y de, digamos, informar sobre el tipo de atenciones que hace. Segundo, la inclusión de médicos tradicionales. Una segunda forma es la inclusión de médicos tradicionales y la prestación de servicios, o sea, están en los establecimientos donde cobran por su servicio porque el Estado no ha generado un mecanismo de retribución económica. Es decir, no son empleados regulares. En el primer caso, pueden ser empleados regulares, pero como no existe en el escalafón la categoría de médico tradicional, entonces les dan, digamos, el cargo de barrendero o de ayudante, pero no hay pues, un nivel de reconocimiento del médico tradicional. Y un tercer aspecto, una asistencia voluntaria no retribuida, lo cual ha profundizado las relaciones de inclusión subordinada. Entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, nosotros pensamos que evidentemente existen claridades conceptuales de la interculturalidad en salud como mecanismo de los pueblos para eliminar la exclusión social en salud, ¿no? Sin embargo, al parecer aún no se cuenta con claridades suficientes sobre el cómo operativizar la interculturalidad en salud. Por eso es que nos parece imperioso pasar de una interculturalidad retórica a una activa emancipadora. Hay muchos caminos que recorrer y de la misma manera el camino también es largo cuando se trata de implementar los elementos de interculturalidad en salud, pues si las condiciones aún son embrionarias, estos elementos lo son aún más, porque no se ha encarado suficientemente, el Estado no lo ha encarado. Entonces, sin embargo, como sucedió en el proceso histórico corto boliviano, las experiencias locales y las luchas sociales han generado diferentes aprendizajes y lecciones aprendidas por una parte que pueden ayudar a consolidar la propuesta teórica de la interculturalidad en salud, ¿no? Entonces, una vez más, se trata de una construcción social desde abajo hacia arriba, puesto que de arriba abajo tenemos un serio problema, ¿no? Ay, perdón, no sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y los desafíos que planteamos es, uno, profundizar desde la población la descolonización del Estado, ¿no? Profundizar la descolonización del Estado de tal manera que las condiciones para poder implementar la interculturalidad en salud puedan ser cumplidas, ¿no? Y de esa manera se tengan las condiciones más o menos adecuadas para implementar sus elementos operativos. Sin lugar a dudas, significa trabajar más allá del Ministerio de Salud. Es decir, no pensar que el Ministerio de Salud va a generar ese salto, definitivamente a 15 años vemos que no lo va a hacer. E involucrar en el proceso al Estado en general, a las universidades, incluso a los gremios médicos. Habrá que trabajar con ellos. Segundo, aprender a aprender y aprender de las experiencias locales, sin importar si han sido impulsadas por el Estado u otras instituciones, porque hay ONGs o hay experiencias digamos, en el área rural, en el primer nivel de atención o segundo nivel en el área rural, que tienen una linda experiencia, pero no están tomados en cuenta. Un tercer elemento, impulsar la participación de la población en la toma de decisiones sobre la interculturalidad. Es decir, entender que la interculturalidad no se reduce a salud, sino que la interculturalidad es una transversal que se extiende a todos los sectores. Educación y toda la lógica de
de, digamos, de la promoción, etc. Y repensar la inclusión de la medicina tradicional como parte del Ministerio de Salud. Es decir, la pregunta es si incluyendo a la medicina tradicional como dirección, como viceministerio, como que es suficiente como para lograr el desarrollo, la recuperación de la medicina tradicional. Es decir, no significa que el Estado se desentienda de su fortalecimiento, pero tal vez el mejor camino es dotar de autonomía real a esta. Tal vez ello permita superar la lógica de inclusión subordinada, porque en tanto tenga esta estructura colonial el Estado, el Ministerio, siempre aparentemente la va a subordinar a la medicina tradicional. Y por tanto la interculturalidad no es visible, no es un hecho real en salud, ¿no? Entonces por eso nos parece importante repensar la inclusión de la medicina tradicional. Y quiero terminar indicando que me preocupa enormemente que se pierda la medicina tradicional, porque se está perdiendo, ¿no es verdad? Se está perdiendo. El Estado no se está preocupando de recuperarla. Y por tanto sería gravísimo que en este proceso político perdamos la medicina tradicional, se pierda aquella, ¿no? Entonces, estos son los planteamientos que hemos hecho, ¿no? Muchas gracias, ¿sí? Gracias. Este ha sido el planteamiento hecho. Y bueno, aquí yo termino, ¿no? No sé si habrá preguntas. Dejo acá mi participación. Muchas gracias, doctora Nila. Pablito, ¿estás ahí? Si es que puedes conducir. Ya, doctor, sí, gracias, doctora. Gracias, doctor. Como de costumbre, tendríamos entonces las preguntas, 3 participaciones, por favor, lo más cortas y sucintas para dar oportunidad a todos los compañeros. Y luego de 3 participaciones tendríamos la respuesta de la doctora o las impresiones a las participaciones por parte de la doctora. Están invitados a participar, por favor, con el micrófono, con la manito o directamente en el chat, las opciones que podemos tener para darles la palabra. Por favor, adelante. Hola. Buenas noches, adelante, por favor. Gracias, Pablo. Bueno, agradecerla por la exposición a Nila, por la excelente exposición con la cual coincido plenamente. Y simplemente comentar que el perder la medicina natural es también perder la identidad cultural. Entonces, valdría la pena tener una fronte como ALAMES para plantear la recuperación de todo este elemento, esta ciencia de la interculturalidad, para poder generar el rescate del uso y prácticas tradicionales ancestrales que tienen mucha valía en el conocimiento de lo que significa la interculturalidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario y la pregunta sería, ¿qué pensamiento hay en el marco de ALAMES para generar ese impulso a recuperar la política sanitaria de la SAPSI con su principio de interculturalidad, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, licenciada. ¿Alguien más, por favor, que quiera tomar la palabra? Tal vez si el doctor Genio o Juan Carlos pudieran intervenir, tal vez para completar esta imagen. De todos modos, aún nos falta terminar el ensayo, pero esto es lo más importante, ¿no? No sé si Juan Carlos quisiera intervenir o don Jorge, ¿no? Porque es un trabajo conjunto. Sí. Jorge, Bueno, adelante, por favor. si me permiten la palabra. Hola, ¿me oyen? Juan Carlos. Luego está es que es un compañero de Tarija. Juan Carlos, por favor.
Juan Carlos, escucha. Buenas noches con todos y con todas, ¿no? Creo que uno de los elementos principales que ha mencionado la doctora Heredia y que debemos comprender en este marco es que la interculturalidad no debe ni puede reducirse primero a la medicina tradicional, al fortalecimiento de la medicina tradicional como tal, ni tampoco debe reducirse solamente al ámbito, entre comillas, sanitario. Tiene que entenderse en su real dimensión, lo cual significa, en suma, la lucha por una equidad, mejor dicho, una igualdad social entre los diferentes participantes de una determinada relación. Mientras no concibamos la interculturalidad, en este caso aplicada a la salud, como esa búsqueda no solamente del diálogo, de la aceptación, valoración, sino de la búsqueda de equilibrios, la búsqueda de igualdades sociales, me temo que vamos a seguir cayendo en una interculturalidad que incluya a los demás, pero de manera desigual, una inclusión subordinada. Esa es una primera cosa. La otra gran cosa que nos han enseñado los entrevistados para hacer este ensayo creo que es tratar de pasar una interculturalidad activa. Creo que efectivamente, teóricamente, conceptualmente, ideológicamente estamos en el camino correcto, pero lo que nos falta es empezar a ver cómo realmente se implementa esta política en el marco de la búsqueda de la inclusión social, en el marco de la búsqueda de la eliminación de la exclusión social. Y para eso debemos aprender a aprender, como lo ha dicho la doctora Heredia. No todo lo que hemos hecho está bien, ni todo lo que han hecho los otros está mal. Entonces debemos rescatar aprendizajes, lecciones aprendidas, y creo que por ahí está la respuesta a la pregunta que mencionaba la compañera. Creo que desde Alames tenemos la suficiente capacidad como para poder rescatar, recrear y plantear acciones operativas para que nos permitan saltar de lo retórico a lo activo. Ese es el gran reto, creo, pasar de la retórica a lo activo, y eso nos los han dicho todos los entrevistados, creo, en sus diferentes términos. Solamente eso. Gracias, Juan Carlos. Sí, creo que la prueba de error es crucial en este andar. Jessica López está alzando la mano. Tengo entendido que es un compañero de Tarija. Adelante, por favor, preséntese, compañero. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y gracias por la temática abordada. Bueno, voy a hacer lo más breve posible. Yo soy médico, trabajo aquí en Tarija, he hecho la especialidad en salud familiar comunitaria intercultural. He tenido la experiencia de poder trabajar con médicos tradicionales en las comunidades donde he estado. Y es interesante el trabajo, la experiencia que uno adquiere con ellos, el que te permitan trabajar, ¿no? Con ellos, pero sin embargo siempre está ahí la duda, ¿no? De cómo insertar, cómo implementar, cómo trabajar de la mano, ¿no? Y porque una cosa es lo teórico, ¿no? Lo que nos dicen los libros, ¿no? Los temas, pero la otra es la práctica. Y mi pregunta es, ¿no? Quisiera saber si se puede, si existe la posibilidad de pensar, ¿no? En alguna alternativa para poder implementar la medicina tradicional, como, por ejemplo, a través de posgrados para el mismo personal de salud. Me parece interesante esto porque sería una forma más para que nosotros como personal de salud, enfermeras, médicos, entendamos un poco más esto de la medicina tradicional. Tengo entendido que en Cuba, por ejemplo,
está como especialidad médica lo que es la acupuntura, la homeopatía y otras modalidades más dentro de lo que es la medicina tradicional. Entonces mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de que aquí nosotros también podamos pensar en esto en algún momento? Eso es todo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Jessica. Un saludo hasta Tarija. Si no hay otra participación inmediata, quisiera pedir la palabra. Doctor Nogales, adelante. Sí. Bueno, buenas noches, Nila. Muy buena la exposición, como siempre, muy didáctica. Y a los compañeros que han trabajado, ese trabajo me pareció muy muy necesario, oportuno, y que creo que abre una discusión que evidentemente diría que ha empezado y que habrá que continuar, porque en la exposición evidentemente hay puntos muy específicos que han tomado para hacer una especie de evaluación, una interacción, una discusión en función, ¿no es cierto?, de lo que podríamos priorizar actividades y acciones en el futuro, inmediato o mediato. Y ahí el primer elemento que parece, no sé, no quiero equivocarme, pero uno haciendo el seguimiento de este tema, lo que refería la compañera que antes tomó la palabra, hay términos que todavía no los hemos esclarecido completamente en el seno de la discusión. Me da la impresión. Y entonces, quién sabe, habrá que hacer, no sé si una especie de glosario para poder entendernos de lo que estamos tratando de tocar el tema, estamos tratando de profundizar en la discusión. Por ejemplo, la medicina tradicional es un tema, digamos, que no está, en mi opinión, no involucra lo intercultural, en mi opinión. ¿Por qué? Porque está en el marco, digamos, de la OPS-OMS, está todo lo que no es la medicina académica, es medicina tradicional, medicina alternativa. Entonces, un tema que evidentemente puede uno decir, no, pero no es así, está simplificando demasiado. Pero por eso que un poco haciendo la revisión y el seguimiento sobre el tema de medicina tradicional, parecería que fuera, ¿no es cierto?, que hay que incorporar un programa en los servicios y en el sistema de salud y punto. O sea, que la gente acceda a la alternatividad o que, ¿no es cierto?, que tenga la opción de poder acceder a una medicina tradicional alternativa. Y en mi opinión, creo que no es así. Por eso creo que en el análisis Nila lo que hacía los temas que son más de naturaleza filosófico y sociales, que es aquel tema que está relacionado con la igualdad en términos de discusión, con la relación de fuerzas en términos de discusión y la construcción colectiva en términos también de construcción y de propuesta. Creo que esos temas, evidentemente, estoy pensando que son integrales, ¿no? No es solamente la práctica de la medicina tradicional, sino es lo que estamos buscando, hemos buscado por lo menos fundamental en la propuesta, ¿no es cierto?, de lo que es la SAPSI, que es una filosofía, es ¿no es cierto?, una visión de la vida. Es una visión, ¿no es cierto?, inclusive, ¿no es cierto?, de vínculo, no solamente con la naturaleza, sino el cosmos, en fin. Hay una integralidad con respecto al tema de la interculturalidad, que creo que debiéramos diferenciar de lo que es medicina tradicional. Esto es para mí importante, ¿por qué? Porque de la otra forma parecería que es un tema, ¿no es cierto?, de definiciones, de elaborar un programa e incorporarlo el programa
para que se beneficie la gente, ¿no es cierto?, y pueda acceder a la medicina tradicional o a una alternativa. Creo que no se trata de eso, sino lo que estamos buscando discutir es el tema fundamentalmente de la colonialidad, o sea, aquella visión que tenemos en nuestra formación intelectual, en nuestra visión, ¿no es cierto?, de médicos, en nuestra cultura, que evidentemente no hemos tenido la oportunidad, uno, de rescatar, si vale el término, lo que es esta de la interculturalidad, porque hay poco, o si hay mucho, por lo menos no hemos accedido todos con la misma facilidad, quién sabe, ¿no es cierto?, quienes podían haber tenido la preocupación. Y segundo, el tema de la investigación es un tema, pues, ¿no es cierto?, si van el término, riguroso. Entonces, yo creo que pedir un curso a la universidad, cuando estamos viendo que está alienado, está colonizado, ¿qué orientación nos puede dar desde el punto de vista de la interculturalidad? Creo que muy limitado. Entonces, posiblemente a la universidad lo que hay que plantearle líneas de investigación, ¿no? Líneas de investigación que vayamos conociendo en el detalle, no en el detalle, sino en las experiencias, como dice Nila, en las experiencias locales, fundamentalmente, con respecto a esto que estamos discutiendo, el tema de la interculturalidad. Entonces, me parece que un tema interesante, pero al mismo tiempo muy sensible, porque va más allá, digamos, de la propuesta. ¿No? Está inserto en un punto donde necesitamos hacer niveles de análisis, de reflexión, niveles de evaluación con respecto a lo que es el tema en sí, ¿no es cierto?, el tema de lo que es la interculturalidad, que no es medicina tradicional, estoy de acuerdo, que no es una práctica, digamos, ¿no es cierto?, alternativa, no es una práctica ni siquiera de rescatar las prácticas locales, digamos, ¿no es cierto?, de las distintas culturas, sino tiene otro componente. Y eso es un tema evidentemente mucho más complejo, que es el tema que ha tocado Nila, que es el tema de la colonialidad. Es decir, cómo hacemos que empecemos a producir a través de la investigación, posiblemente en las universidades o en el ministerio, líneas de investigación que nos permitan al mismo tiempo que discutir, hacer investigaciones y nos permita naturalmente hacer propuestas puntuales en la línea de lo que estamos queriendo proponer como algo, ¿no es cierto?, multidisciplinario, algo que involucra a todos, algo que evidentemente en última instancia es discutir el vivir bien. Entonces, este tema me parece que se ha abierto una vertiente de discusión que creo que es el inicio, y que para ese inicio esta puntualización está muy bien, muy buena, pero que claro, no podemos quedar en la propuesta solamente del análisis de la discusión, sino que estoy de acuerdo que habrá que ir proponiendo algunos temas, por ejemplo, que se pueden ir incorporando en la práctica fundamentalmente local, regional, o en la circunscripción cultural, ¿no?, en la cultura correspondiente. Pero a decir verdad, ¿no es cierto?, aparte de lo que conocemos, es evidente que necesitamos mucho más información, mucho más, ¿no es cierto?, conocimiento, que no es otra a través de la investigación. Y habrá que proponer, quién sabe, a la universidad, a los profesionales y a los sectores al final, ¿no es cierto?, para hacer la investigación y tener muchos más elementos como para poder hacer una propuesta que me parece muy interesante en términos de lo que se han planteado, ¿no?, el trabajo, que es la parte de igualdad, la horizontalidad, el tema, ¿no es cierto?, en relación con una determinación y una decisión
no solamente de decisión política, sino de posibilidad social de poder implementar. Y tercero, naturalmente, recursos humanos que hay que discutir en ese marco. Quiero aprovechar la oportunidad del esfuerzo que han hecho el equipo, Anila, como siempre, de este aporte, digamos, ¿no es cierto?, que no es solo para Bolivia, porque es una discusión, diría, universal y una propuesta, ¿no es cierto?, en el marco de este evento en México, sin duda, ¿no es cierto?, ha quedado, pues, ¿no es cierto?, con un impacto que seguramente, si bien para buscar entender, por lo menos, ¿no es cierto?, se ha despertado un elemento fundamental que vuelvo a decir que creo que no es medicina tradicional, es la interculturalidad que estamos queriendo tocar o abordar, ¿no es cierto?, en una perspectiva de lo que es el vivir bien. Eso quería opinar. Gracias, doctor Nogales. ¿Alguien más, por favor? Sí, me permiten, ¿sí? Sí. Un poco ganando tiempo. No sé si habrá alguien más que puede intervenir. Pero un poco redondeando y tratando de comprender las reflexiones que hay, ¿no? Así entiendo, la interculturalidad no es un programa, es una transversal, pero es una transversal entre actitudes, conocimientos, historias, y el nivel de aceptación que haya del otro, es decir, y en salud, la medicina tradicional es un tema importante, por tanto, sería muy difícil trabajar interculturalidad en salud sin trabajar medicina tradicional. Necesariamente es esto, o sea, la medicina tradicional y los saberes populares, que no son necesariamente igual a la medicina tradicional, aunque mucho de eso sí tiene relación. Sin embargo, la medicina tradicional tiene también otras connotaciones que no logramos, digamos, sistematizarlo o tener una valoración más integral sobre el valor de la medicina tradicional. Entonces, felizmente, por un lado, que las poblaciones tienen acceso a la educación media y superior. Entonces, muchos de los compañeros procedentes de regiones rurales que tienen interés en estudiar salud y saber más salud, ya no se queda pues en el lugar, sino que va a buscar la formación en la Facultad de Medicina. No sigue con la medicina tradicional porque no le da ningún futuro, porque el Estado no lo aprecia, ¿no? Y tan no lo aprecia que especialmente el presupuesto para esa dirección es menor a cualquier programa que hay, a cualquier programa. Entonces, de ninguna manera pueden alentar. Entonces, aunque se esfuerzan en una cantidad de normas, etcétera, no es suficiente. Segundo, pareciera que la actitud del ministerio supone que visibilizar es hacer las ferias de salud donde necesariamente tiene que ir la dirección de medicina tradicional, mostrar las hierbas, explicar. Y ese es un esfuerzo, sí, interesante, pero no suficiente. Entonces, se está folclorizando la medicina tradicional, la medicina tradicional y la lógica de la interculturalidad, y reduciendo a hechos que son absolutamente formales. Y esto no solamente es el tema de salud. Con seguridad mañana habrá cientos de gente en el año nuevo lunar, ¿no? año nuevo que se celebra mañana.
y no sé cuánta importancia le dan a ese hecho tan importante dentro de la cultura, dentro de las culturas nativas. Y no será, yo espero que me disculpen si digo que a algunos no será lo mismo que ir a bailar, ¿no es cierto?, en la última fiesta que he ido, en el último baile, y no sé si ellos rezan por el santo por el que están bailando o simplemente es una formalidad, ¿no? Entonces, estoy yendo a un extremo que les ruego me disculpen si es un exceso aquello, pero es esto, es decir, salud tiene que hacer una valoración importante. Y termino con lo siguiente. El elemento central, el quehacer central, salud va a avanzar solo y cuando los recursos humanos avancen. Cuando los recursos humanos, porque salud es un hecho que hace un sujeto sobre otro sujeto o con otro sujeto. No hace en la pared, no hace poniendo ladrillo, sino que trabaja con otro sujeto. El objeto de su acción es otro sujeto. Y por tanto, si el recurso humano no está formado y si el sistema sanitario no toma nota de esto, igual vamos a seguir remando contra la corriente. Entonces, cuando se constituyó y formamos la residencia de medicina SARSI, no fue un hecho folclórico, sino fue un hecho que para nosotros era la base sustantiva de modificar y de revolucionar el sistema sanitario, ¿no? Y lo que significa la política sanitaria. Entonces yo creo que al ministerio hay que exigirle no solamente la revisión y la reposición de la residencia en salud familiar comunitaria, obviamente revisando los programas, nada ha sido perfecto, hay que mejorarlo, pero la base, digamos, ideológica, filosófica, etcétera, por lo menos hasta ahora no me han demostrado diferente. Y segundo, apreciar pues al recurso humano que se forma. Este momento el ministerio tiene una masa de colegas que trabajan en el MISalud y que no han hecho la residencia. ¿Por qué no hacer la residencia? ¿Por qué no volver a estructurar todo ese nivel? Entonces, de tal manera que no se quede lo que está ocurriendo ahora. El de MISalud y la residencia, los SARSI, son los que vacunan, son los que visitan, son los que llenan la carpeta, mientras los otros se quedan en el establecimiento. Quiere decir que no hemos avanzado nada, o tan poquito, pero reitero, hay algo que vamos a morir de espanto si la medicina tradicional desaparece en nuestra gestión, ¿sí? Que tanto hablamos de los saberes tradicionales y todo aquello. Es esto. Y termino, la interculturalidad no solamente pertenece a salud. Las determinantes sociales de salud son varias y por tanto salud se tiene que hacer en todos los niveles, ¿no? En esa transversal importante. Sí, muchas gracias. Hola. Pablo. La doctora. Adelante, doctor Genio. La doctora está alzando la mano. Dile la palabra allá primero. Bueno, buenas noches y mil disculpas si he llegado atrasada, disculpe, doctora Mila, pero escuchándola en esta versión, yo estoy de acuerdo con algunos elementos que usted ha mencionado. Para empezar, la interculturalidad en general tiene pues tres elementos básicos que significan la complementariedad, la inclusión y la reciprocidad. Cuando uno está en una relación con alguien diferente a la cultura misma de uno, pues intercambia conocimientos o elementos o principios culturales, pues hay un intercambio. Eso es lo que queremos buscar en el sistema, en la articulación de las dos medicinas. Entonces, el uno se complementará del otro y lo cual nos llevará a una inclusión.
Pero estos tres elementos, que son la inclusión, la complementariedad y la reciprocidad, he notado que actualmente en gestión del Ministerio de Salud ya se ha perdido totalmente. Y creo que he notado, además de eso, que la dirección de medicina tradicional se ha folclorizado, ¿no? No me parece a mí, digamos, que la dirección de medicina tradicional, aparte de que ha perdido espacio, porque era un viceministerio de medicina tradicional, el cual nos debería de preocupar y ver un mecanismo de recuperar esta situación, este nombramiento que se ha conseguido en base a muchas peleas, luchas de los mismos médicos tradicionales y acompañados de las organizaciones de base territorial. Entonces, no solamente pues la dirección tiene que ocuparse de participar en eventos internacionales y reclamando los derechos de los pueblos indígenas, está bien eso, pero ¿qué en Bolivia? La política pública que se ha desarrollado en un principio para constituir la ley de medicina tradicional, no, eso tiene muchos elementos que deberíamos de aplicarlo en la práctica, y eso no se está. Yo siento que la dirección de medicina tradicional es como la quinta rueda del carro del Ministerio de Salud, y eso es penoso. Y hoy en día, si tomamos la situación epidemiológica por la que estamos atravesando, yo pienso que los médicos tradicionales a nivel nacional nos han demostrado que sí pueden aportar y han aportado durante y hasta ahora en la pandemia. Porque el tratamiento de la COVID no solamente, no hay tratamiento, definitivamente hasta ahora no se ha descubierto un medicamento que pueda curar la COVID. Lo que se hace desde el punto de vista médico es atender la sintomatología. Entonces, ahí nos han demostrado los médicos tradicionales que ellos han coadyuvado bastante con su conocimiento de la medicina tradicional. Y eso no se está tomando en cuenta en la dirección. No se está trascendiendo con esos elementos. Se podía promover, promocionar, inclusive buscar financiamiento para convertir eso en una farmacia tradicional que nos serviría, es una oportunidad en este momento. Entonces, creo que habría que reflexionar sobre este punto de vista y particularmente cuando se ha abierto el Viceministerio de Medicina Tradicional, se ha buscado estos elementos básicos y el sueño pues era otro. Y los médicos, SACSI Mi Salud, en principio eran SACSI y le han aumentado Mi Salud porque querían estar en el contexto de la moda de decir mi agua, mi salud, mi teleférico y cosas por el estilo, pero sin fundamentar por qué se llama Mi Salud. Entonces, también los coordinadores que han habido han distorsionado el objetivo central de lo que habíamos soñado cuando se construyó la SACSI en el 2006. Voy a hacer este comentario. Gracias. Gracias, Alicia. Vas a disculpar, había una interferencia al final. Doctor Gemio, adelante, por favor. Hola, creo que tengo problemas con mi internet. Entonces, si se escucha bien, voy a continuar. Si no, me dirán ustedes, ahí voy a quedarme. Escucho entrecortado, no sé si es falla de aquí. Se le escucha muy bien, doctor. Ah, ya, gracias. Ali. Ya, por favor, simplemente me dicen si es que no se escucha bien y ahí interrumpimos para no sufrir ambos. Bien, gracias Nila por la explicación.
tomemos en cuenta, hay aspectos de detalle que estamos viendo ahora. La presentación se ha hecho en un escenario mayor, internacional, donde tampoco había el tiempo suficiente para explicar todo esto. Nosotros ya lo estamos viendo en otro nivel de detalle. De todas maneras, no es solamente el tema de la salud intercultural, es decir, por sí sola, sino que ligada a una política, a la política sanitaria de Bolivia. Y eso tiene un espacio, un tiempo claro, es un contexto además. Entonces, en parte de la explicación se decía de que tendríamos que analizar para tener una evaluación de si se hizo o no se hizo, qué pasó. Habría que analizar el compromiso político, la estructura, recursos humanos y los instrumentos operativos. Y claro, hay muchas justificaciones por las que no se habría cumplido, no estamos totalmente satisfechos de lo que se ha hecho en este tema, pero la aclaración también es de que no es una asignatura, un tema más, un ala en el hospital, ni nada de eso, sino que se trata de un principio orientador de la política. Y cuando vamos a evaluar la política, pues no estamos evaluando una dirección ni un viceministerio, estamos evaluando lo que han hecho para llevar adelante las autoridades, la población misma, los líderes, etcétera. La política no la hace una instancia y la ejecuta la misma instancia. Sabemos eso. Y de ahí que les recuerdo a todos de que es un principio, como es un principio la intersectorialidad, la interculturalidad, la integralidad y la participación social, todas ligadas, ¿no? Y todas son orientación para la política sanitaria. Se puede hablar mucho en pro y en contra. Y también es fácil, tal vez, criticar a alguien. Yo no me atrevo a criticar a ningún ministro, cada uno ha tenido su tiempo, pero sí, tenemos que reconocer que ha habido una intermitencia en la voluntad política. Es decir, han habido tiempos en los que se ha construido, impulsado, y otros en los que se ha relegado toda la política, no solamente la parte del principio de la interculturalidad. Y entonces, si a eso sumamos en los últimos años los problemas políticos y de la pandemia, ya estamos, entonces, no podemos hacer una evaluación así simple, sino que cada vez se vuelve más complejo. Y yo no quiero aportar a que se complejice más, porque yo diría en términos muy simples de que cuando se da la relación entre las personas, cuando se da la relación entre profesor, alumno, cuando se da la relación entre médico, paciente, pacientes, etcétera, la mejor manera de resumir todas las características de una relación intercultural en cualquier ámbito, no solamente salud, sino educación, etcétera, o en el trabajo, etcétera, esa relación se puede resumir en una palabra, es decir, en el respeto. Si yo respeto a la otra persona, la respeto con todo lo que ella sabe, cómo se expresa, lo que conoce, etcétera, y entonces esa es una verdadera relación, ¿no? Que toma en cuenta lo intercultural. Y las cosas se van dando, por eso, además de decir el respeto, podría decirse que tendría que haber un respeto hermenéutico, eso quiere decir que la cosa hable, las cosas se van dando en todo momento y hay que saber reaccionar correctamente. Los recursos humanos, lo último que digo, los recursos humanos son la parte fundamental para impulsar cualquier decisión, eso quiere decir cualquier política. Si tenemos la misma estructura, los recursos humanos con el mismo pensamiento anterior, nada va a avanzar. Es decir, si tenemos una nueva política y tenemos un nuevo sistema, pero el recurso humano sigue siendo formado de la misma manera, con los mismos criterios, con las mismas metas trazadas, etcétera, entonces no va a cambiar ni el sistema ni se va a implementar la política. De ahí que me parece importante todos los comentarios que han hecho sobre el tema de recursos humanos. Permítanme decir de que no creo que la solución esté
hacia la especialización y a la mayor especialización. No, sino yo pienso que las características de un profesional que entienda la salud familiar, comunitaria e intercultural, tiene que bajar ya, tendría que ser idealmente parte del grado, o sea, lo que le llamábamos antes el pregrado, tendría que ser parte del grado, ¿no? Y los egresados de las carreras, porque no solamente de médicos además, tendrían que tener todas esas capacidades en general que les permitan desarrollarse en donde sea, en cualquier comunidad. Ahora, y si eso se lo ve como un problema, y lo habíamos discutido también con Juan Carlos y la doctora Nila, habían las ideas siguientes de que, amparados en su autonomía, las universidades no van a cambiar, especialmente las públicas. Las privadas todavía son más flexibles y pueden incursionar en este tema, pero no necesitamos ni pelearnos ni vulnerar la autonomía de las universidades, solamente con que plantee el ministerio un perfil de desempeño de las personas que quieran trabajar en el Sistema Único de Salud, ahí tendríamos que poner las características, pues que conozca qué aspectos. Y esto no estoy hablando de memoria, sino que están haciendo en los países grandes eventos donde no están diciendo la transformación de la currícula universitaria, sino están poniendo, estas son las condiciones que quiere el ministerio para los que van a trabajar en el sistema. Y eso es una alternativa. El tema para finalizar, el tema de la salud intercultural no es solamente un tema que se trata en nuestro país, por supuesto que no. Hay países que este mismo discurso lo están desarrollando ampliamente y están haciendo investigaciones grandes, etcétera, como Chile, por ejemplo, ¿no? Parece que Chile es el que más avanza en el tema intercultural y no es porque tenga ni siquiera 10 pueblos originarios, tiene pocos. Entonces, este hecho ha permitido que en algunos países, incluso este tema de la interculturalidad, lo cultural, lo comunitario, lo familiar, esté denominando a su propia política. En la política de salud en Chile es la salud familiar comunitaria. En Perú y en Ecuador es el modelo de atención integral en salud y familiar comunitario. Entonces, en toda la región se está manejando el tema intercultural, no es por accidente, es porque la población de nuestros países es en una gran cantidad, pues corresponde a las etnias, etcétera. Hay diferentes culturas que están ahí y por eso no se lo puede obviar. Entonces, nuestra política es la SAPSI y uno de sus principios es la interculturalidad. Y creemos que se ha planteado en este ensayo, es un ensayo, en algunas alternativas, ¿no? Para seguir avanzando. Entonces, como ya los otros temas han sido ya dichos, repetidos, yo termino acá esta intervención agradeciendo a la doctora Nila la exposición. Gracias. Gracias, doctor Gemio. Doctora Nila, ¿alguna cosita más? No, nada más. Yo creo que más bien vamos a terminar el ensayo, se los vamos a presentar, pero nos parece importante que como alames, ya decía Juan Carlos, como alames tomemos este tema como una tarea, pero sumamente importante, ¿no? Porque está dentro de la lógica de la medicina colectiva, etcétera. Entonces continuaremos avanzando y discutiendo este tema. Nada más, ¿sí? Y gracias, ¿verdad? Gracias, doctora. Entonces, aquí estaríamos terminando. Doctor Gemio, las palabras finales, por favor. Sí, estos días hemos tenido acontecimientos importantes
que algunos nos han traído mucha alegría, pero otros también que nos traen mucha preocupación. Me estoy refiriendo a Colombia, que ya saben, allá ha habido una reciente elección en la que ha ganado Petro, con los que compartimos la parte ideológica, pero también la pena porque hay un conflicto social creciente en el Ecuador y estamos pendientes también sobre eso. En ese contexto, nosotros estamos tratando de desarrollar nuestras actividades, tratando de organizarnos mejor. Nuestro ministerio siga estableciendo sus prioridades, las otras prioridades aparte de la pandemia, y me parece bien, correcto. Así es que vamos a tratar de, en las siguientes sesiones, vamos a recibir algunas sugerencias para los temas que vamos a abordar. Todo es importante, así es que si hay algunas sugerencias que puedan surgir de ustedes, los que son asiduos participantes de estas reuniones semanales, les vamos a agradecer mucho. Entonces vamos a considerar dentro del rol que tenemos de temas, si es que alguno más surge, para incorporarlo inmediatamente. Les agradecemos siempre su participación y esperamos verles en la siguiente. De verdad que estamos preparando una reunión presencial. Hay varios compañeros de ALAMS que han pedido que se haga una presencial para poder discutir más directamente, intercambiar criterios. Creo que es importante y eso les vamos a avisar oportunamente. Gracias, compañeros que han participado, gracias a todos, a cada uno de ustedes, y por supuesto el agradecimiento a la doctora Nila Heredia por esta exposición que nos trajo esta noche. Gracias, adiós a todos. Gracias, Nila. Un abrazo para todos. Un abrazo a todos, ¿sí? Chao, chao. Bueno, muchos saludos, muy buenas noches, que pasen bien. Chao, Ojalá a todos. Buenas noches a todos y Buenas noches felicidades. a todos. Feliz año nuevo. Ajá,